Abrimos página médica en el Málaga al Día, como viene siendo habitual y tradicional dentro del magazín de mañana de Onda Azul Radio, dedicándole un tiempo a el espacio de accesibilidad universal a los colectivos con algún tipo de discapacidad en la ciudad. Esta temporada los miércoles entre la 1 y las 2 de la tarde, nuestro último tramo de mañana. Hablando de discapacidad y de accesibilidad universal, ya el pasado lunes hablamos con el concejal del área, con Raúl López, a tenor de la presentación del programa de actividades cara a una nueva edición de la Semana de la Discapacidad entre el 3 y el 5 de diciembre. Un año más haciendo hincapié en la necesidad de hacer ver al resto de la sociedad que las personas con algún tipo de disfunción, con algún tipo de diversidad funcional, pues son tan aptas, tan válidas. Y poníamos como ejemplo aquella chica en el Colegio Paulo Freire con discapacidad, era invidente y pidió su kit de braille para poder ella misma ejercer su derecho al voto. Así que dentro de esa misma línea vamos a seguir hablando hasta que llegue la fecha del Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre, y la fecha de la celebración de esa Semana de la Discapacidad en la ciudad. Sí, porque como bien además hablábamos con el mismo concejal, con Raúl López, se ha convertido en una cita marcada en el calendario de la ciudad, una cita a la que cada vez que llega el final del año nos acordamos que está ahí y que además concentra, reúne y se celebra también pues el trabajo que realiza, se pone de manifiesto el trabajo que realizan muchísimas asociaciones en la ciudad durante todo el año. Semana de la Discapacidad que va a ser nuestra protagonista en los diferentes miércoles, incluso en la misma celebración desde el 3 al 5 de diciembre en el espacio que pues hacemos en este programa, en Málaga al Día, en la emisora municipal de Málaga, muy bien acompañados. Como siempre, y a esta hora saludamos al doctor López Trigo. Doctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro estudio. Con esa Semana de la Discapacidad, decíamos, como protagonista en los sucesivos miércoles, incluso en la misma celebración de la Semana de la Discapacidad. Exactamente. Y intentamos desde el área de accesibilidad provocar unas jornadas de sensibilización con los problemas que tienen otros colectivos y, en cierto modo, con los problemas que todos tenemos, porque todos en algún o en otro grado tenemos o estamos dentro de esa diversidad funcional que solemos comentar. Y yo creo que se ha creado un programa, se ha generado un programa interesante, un programa útil para toda la sociedad, para que todos conozcamos qué hacen otras personas, cómo manejan su discapacidad, cómo nos enseñan a superar trabas. Y en cierto modo, por un lado yo creo que es sensibilizar y por otro lado reivindicar, que la sociedad siga siendo consciente, que la sociedad siga avanzando en este tema. Y decíamos que estamos muy bien acompañados, pero no solo por nuestro doctor, por el doctor López Trigo, sino también nos acompaña hoy Genoveva Díaz, que pertenece a la asociación Frater. Hola Genoveva, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días. Y también nos acompaña Mercedes González, que pertenece a la asociación Agassi. ¿Qué tal, Mercedes? Bienvenida. Hola, bienvenida a vosotros también. Bienvenida aquí a nuestro estudio, a Málaga al Día. Vamos a empezar por Genoveva. Cuéntenos, Genoveva, ¿de qué se encarga y cuáles son los objetivos en concreto de la asociación Frater en Málaga? Frater, su nombre realmente es Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Uh-huh. Entonces luchamos porque las personas enfermas trabajamos de enfermo a enfermo. Toda la directiva, la inmensa mayoría, el presidente tiene que ser una persona con discapacidad y somos los que llevamos lo que es todas las actividades de Frater. Lleva 45 años en Málaga, es internacional. Y llevamos unos 55. Fue fundada por un religioso, el padre François, en Francia, en la ciudad de Verdún. Y fue el que llevó lo que es la problemática del discapacitado y el enfermo, de enfermo a enfermo. Porque su realidad era de que fuéramos nosotros los que trabajásemos por nosotros mismos. Bueno, en unos tiempos tanto más diferentes a la actualidad, donde parece que los colectivos de enfermos o de familiares de enfermos sí se mueven ya por ellos mismos. En cambio, hubo una época en donde quizás si no hubiera sido por algunos colectivos, en este caso el religioso, no hubieran salido adelante muchos enfermos con algún tipo de diversidad funcional, ¿no?
Sí, es así, no hubiera salido adelante. Realmente, Frater Málaga teníamos una cantidad de voluntariado enorme, en la cual ellos, antes no había lo que es el transporte adaptado ni nada, y los traían, ya ves, desde Miraflores de Los Ángeles hasta donde eran las reuniones con las sillas de ruedas, bajándole las escaleras de plantas que no había ascensores. Entonces era una realidad muy diferente ahora. Ahora realmente con la silla eléctrica se va a todos los sitios y es muy distinto, salimos más a la calle, pero en aquella época era más difícil. Se estaba mucho en las casas porque no se podía salir. ¿En qué ha cambiado ahora mismo? ¿La función sigue siendo la misma de cuando comenzó a funcionar en Málaga Frater? ¿La actividad sigue siendo la misma o ahora a qué se dedican especialmente? Frater se dedica a que podamos trabajar en toda la sociedad, que en todos los ámbitos de la sociedad, que tiene sus talleres, tiene sus actividades, en todo lo que es la sociedad en sí. ¿Cuántos son ahora mismo ustedes? Pues somos alrededor de unos 200 y algo socios, lo que es aquí en Málaga. En España somos unos 7.000 asociados. Y entiendo que la gente a la que realizan un servicio de muy diferente índole, ¿no? Sí. En cuanto a su discapacidad. Sí, en Frater entra toda la discapacidad. Bueno, es física mayormente, lo que pasa que también hay algunos con discapacidad psíquica, pero la mayoría son físicos. ¿Usted, Genoveva, cómo entró en Frater? Pues yo hace que entré 36 años a través de una amiga que pertenecía ya a Frater anterior, y realmente es que Frater, uno de sus objetivos es el contacto personal, entonces de boca a boca, el promover el contacto entre las personas discapacitadas. Y yo la conocí a través de una amiga que ya pertenecía a Frater. Doctor López Trigo, decía yo, ahora hay un área de accesibilidad municipal que es algo como muy novedoso, incluso en cuanto a política municipal en ayuntamientos, que ocurre aquí en Málaga desde hace unos años. Hay un área exclusiva dedicada a la accesibilidad universal, un área transversal que ya afecta a otras áreas municipales, afortunadamente, incluso el urbanismo, para que todos nos beneficiemos de que se coloque un pavimento que no sea, por ejemplo, resbaladizo en un determinado sitio. Todo esto nos viene beneficiando a todos. Pero efectivamente, durante una época, no existiendo, era muy complicado que la atención se saliera, por ejemplo, de colectivos relacionados con, por ejemplo, la actividad cristiana a la hora de realizar un servicio a un enfermo, ¿no? Claro, estaba polifragmentada el mapa de personas y el mapa de asociaciones. Fíjate que todavía era mapa de personas, ¿eh? No había tanto movimiento asociacionista como hay en la actualidad. Incluso, bueno, lo de Frater es quizás la gran excepción por antigüedad. Frater ha sido la madre veterana, de muchas de las asociaciones de ahora. Soy la decana y un poco la que englobaba casi todo, lo acaba de decir Genoveva, ¿no? En el ámbito de la discapacidad física prácticamente a todas. Y luego, bueno, pues han ido surgiendo otras más específicas, porque bueno, los intereses que hay que representar al ser un mundo tan diverso, pues son múltiples. Entonces, bueno, pues ahora veremos cómo Agassi hace una parte importantísima del trabajo con personas con un determinado problema y cada una se han ido fragmentando. El que exista una política de concentración, no me refiero a política, me refiero a política con mayúsculas por política de atención a las personas. Una política de concentración tanto de asociaciones como de actividades, como de buscar beneficios comunes, yo creo que lo que hace es simplifica la vida, mejora la gestión de los recursos que tiene el municipio, porque evidentemente esos recursos cuando están fragmentados son complejos, la maquinaria de la administración siempre es compleja, el que exista un área con esa transversalidad, que estamos comunicados y no puede ser de otra forma con urbanismo, pero también con movilidad, también con bienestar social, también con cultura, también con deporte. El que eso exista, el que exista esa transversalidad, lo único que hace es más fácil la vida a las personas, a cualquier tipo de personas, sea del problema que sea el suyo. ¿Qué es la polio?